Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Bueno, gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Recordándole que puede visitar nuestra página, sigamosconjesús.com. Tenemos nuestra página, aunque aquí estamos, ¿verdad? Estamos también en el Facebook y como también estamos en Twitter y en Instagram. Así que gracias por su sintonía. Queremos saludar a Ana Ivette Alcántara, Dios les bendiga. Ana Ivette, Víctor García acaba de entrar, Isabel Méndez también está con nosotros. Ahora entra desde Sabana Perdida Sofía Rodríguez. Ana Sofía Rodríguez, gracias por estar con nosotros. En el día de hoy queremos hablar del tema, la institución de la Cena del Señor. La institución de la Cena del Señor. Vamos a hablar de eso y nos vamos a ir a 1 Corintios 11, 23, 34. Así que por favor, si pueden entrar a lo que es 1 Corintios 11, 23 al 34. Institución de la Cena del Señor. ¿Qué es una institución? ¿Qué significa en este momento institución de la Cena del Señor? Es un organismo público o privado que ha sido fundado para desempeñar una determinada labor. Una creación, un organismo, la institución. ¿Cómo debe el cristiano de participar en la Cena del Señor? ¿Cómo debe de hacerlo? Porque todo lo que el cristiano haga tiene que estar avalado por la palabra, a través de la palabra. Cuando usted, donde se reúne, celebran la Cena del Señor, la comunión, el partimiento del pan, beber de la copa. ¿Cuándo lo hacen? ¿Cuándo es que lo hacen donde usted está? ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Y de esto es que queremos hablar en el día de hoy. Dice 1 Corintios 11, 23 al 34. Dice la manera siguiente. 1 Corintios, el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? En esta carta a los Corintios nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examinemos a nosotros mismos, no serían juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reuní a comer, esperad unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reuní para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí vemos esta carta a los Corintios, como Pablo pues le habla de la institución de la Cena del Señor. Ahora bien, vamos a empezar a pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Con estas palabras que vamos a hablar el día de hoy.
para que nos sirvan como ayuda, guía, que podamos nosotros discernir esta palabra y podamos entender para poder ponerla por obra. Aquí vemos donde el partimiento del pan, beber de la copa, que dice la palabra que tenemos que hacerlo, y de esta manera dice, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed esto, este es mi cuerpo que vosotros partido, haced esto en memoria de mí. El cristiano, aquella persona que ya le sirven al Señor, que ya han sido bautizados para el perdón de pecado, tienen que hacer, debemos de hacer esto, el partimiento del pan, beber de la copa, la comunión con el Señor, debe de hacerla. Y dice, hace esto en memoria de mí. Esto es un mandato que debemos de hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo esto, querido hermano que me escucha? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo lo hace la congregación donde usted se reúne? Porque vamos a ver aquí cómo ellos lo hacían. Y dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad y comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando estamos comiendo ¿verdad?, del pan sin levadura, dice que es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, la importancia de comer del cuerpo del Señor. Pero para esto ya hay que ser cristiano, ya hay que haber sido bautizado, ¿verdad? Y esto aquí fue partido y dice, tomad y comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Ahora, ¿cuándo debemos de hacerlo? ¿Cómo debemos de hacerlo? Porque dice el 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Mire, vámonos a Corintios, un poquito más hacia arriba. Estamos leyendo del 23 al 34, pero vamos a leerlo del 17 al 22 para que veamos esto. Ahí mismo en Corintios, estamos en el 23 al 34, suba un poquito más para arriba y vamos al 17. Y dice la palabra, pero al anunciarlo esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Los corintios estaban haciendo cosas muy desagradables. Pero no nos vayamos lejos. Ayer hablábamos, antes de ayer, que estas cosas dieron como ejemplo. Pero los corintios hacían cosas desagradables. Pero nosotros en este tiempo estamos haciendo cosas desagradables. Dice el 18, pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, subraye esto, como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Había problemas como iglesia, había problemas con los hermanos que estaban reuniéndose como iglesia. Por eso dice, pues, en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ahora, aquí viene este punto, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Mire, los problemas en las congregaciones, en muchos puntos, es difícil de erradicar.
Es difícil de arreglar. Siempre van a haber alguno que otro problema. Porque es que estamos, primero, estamos en la tierra. Segundo, tenemos que vivir por el Espíritu. Pero siempre aparecen los carnales. Ahora, el carnal puede ser usted como puedo ser yo. Y Pablo dice aquí en el 18, perdón, en el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Van a haber problemas. Ahora es preciso que lo haya, porque ahí es que usted va a tener que demostrar que es cristiano y yo voy a tener que demostrar que es cristiano. Entonces es preciso que haya estos tipos de problemas, de disensiones. Ahora, dice el 29, el 20, cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Había una fiesta, la fiesta de la Pascua. Y aquí habla que muchos se adelantaban a tomar su propia cena. Y uno tenía hambre y otros se embriagaban. Entonces, cuando estaban embriagados, hay tiempo para todo. Esto no es comunión. La comunión es otra cosa. Esta gente se embriagaban. Entonces dice el 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que coméis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no lo alabo. Estas personas estaban confundiendo esta fiesta y esta cosa y estaban embriagándose. Y Pablo le dice, pues, ¿no tenéis casa en que coméis o bebéis? Porque vayan a su casa y hagan lo que ustedes tienen que hacer allá, pero vamos a respetar esto. O menosprecia la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no lo alabo. Pablo le está hablando claro aquí. Entonces dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad y come esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiera en memoria de mí también. Vamos a ayudarnos, vamos a ver aquí. El verso 23 dice que él recibió del Señor. Pablo recibió la autoridad del Señor por revelación directa. Porque él habla, yo recibí del Señor. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Vamos a ver entonces por qué Pablo está diciendo esto. Vamos a Hechos 9:1. Vamos al libro de Hechos 9:1, por favor. Porque Pablo está diciendo aquí, yo recibí del Señor. Entonces vamos a Hechos 9. Dice el 9. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Aquí Saulo, ¿verdad? Recibe la carta para perseguir a los cristianos. Todavía no es Pablo, aquí es Saulo. Por eso le pide carta para la sinagoga de Damasco. Porque si hallare algún hombre o mujer en ese camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga?
el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tiene que hacer o lo que debe de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo tiene directamente un encuentro con el Señor. Directamente un encuentro con el Señor. Ahora, aquí hay unos puntos que tenemos que ver. Primero dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Aquí está ya. Ya aquí Saulo no le discutió al Señor, sino se puso a su servicio. ¿Qué quiere que yo haga? Aquí se humilló al Señor. Entonces, por eso Pablo, vemos aquí que dice, yo recibí el Señor. Pablo recibió la autoridad del Señor por revelación directa. Hechos 26, 16, 18. Vamos a Hechos 16. Vamos a ver, acompáñenme a Hechos. Hechos 26, 16, 18. Fíjese lo que dice aquí. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de la Satanás a Dios, para que reciban por fe lo que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Aquí el Señor le dice claramente a Pablo lo que tenía que hacer. Por eso dice Pablo, yo recibí del Señor. En esta carta de Corintios, yo recibí del Señor porque estas cosas le pasaron a Pablo. Más aún, Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Estamos hablando acerca de la institución de la cena del Señor. ¿Por qué el cristiano debe participar en la cena? En el partimiento del pan. En la comunión con el Señor, de la comunión. Y dice 11 y 12, de Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Más claro de ahí, ni el agua. El 24, el versículo 24 de Corintios 11, dice, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Primera de Corintios. Cuando habla de por vosotros partido, se refiere tanto al papel de Jesús como víctima propiciatoria por nuestro pecado, víctima propiciatoria por nuestro pecado, porque Él se ofrece, como aquel que desempeñó al tomar sobre sí nuestras penas y enfermedades, como lo dice Isaías 53, 4 al 6. ¿Qué dice Isaías 54? ...53, 4, 6. Vamos a ver lo que dice Isaías 53, 4 al 6. Gracias por su sintonía. Queremos saludar al Blondie que está por ahí. Gracias, Blondie, por... vamos a llamarlo a cuanto terminemos por WhatsApp. Lo vamos a agregar. Isaías 53, por favor.
53. Vamos a leerlo a la altura del 4 al 6. Ciertamente llevó él, quien es el Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Ahí está. Entonces, comed el pan que por vosotros es partido, del cuerpo que por vosotros es partido. Por eso cuando comemos, cuando hacemos la comunión, el partimiento del pan y del beber de la copa, nosotros no estamos, ¿verdad? Dice que hacerlo en memoria de mí, que es un llamado a conservar vivo los propósitos y la victoria de la cruz. No es una realización mórbida del Calvario, sino una forma de celebrar el triunfo de Cristo en la cruz. Entonces, mire lo importante que es usted participar en la cena del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuándo usted lo hace? ¿Cuándo fue la última vez que donde usted visita, hacen esta conmemoración, la cena del Señor? ¿Cuándo es que la hacen? ¿Al año? ¿Cada 3 meses? ¿El primer día del mes? ¿El último día del mes? ¿Cuándo lo hacen? Vamos a ver lo que la palabra dice. Pero dice el 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiera en memoria de mí. Haced esto todas las veces que la bebiera. Vamos a ver, subraye esto, todas las veces que la bebiera. Vamos a ver. El nuevo pacto, cuando él dice en el 25, voy a leerlo de nuevo, así mismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué él dice el nuevo pacto en mi sangre? Hablábamos de eso creo que ayer. El nuevo pacto. El antiguo pacto fue establecido por Dios con Moisés y el pueblo de Israel. El antiguo pacto fue establecido por Dios con Moisés y el pueblo de Israel. Pero dice que es la sangre del nuevo pacto. Ojo con eso. Escribamos esto aquí. Ahora, ¿cómo sabemos que fue establecido por Dios con Moisés el viejo pacto? Vamos a Éxodo 19:24. Éxodo 19:24. Encontramos esto. Y Jehová le dijo, ve y desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan en ellos tropiezo. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Aquí se instaura el viejo pacto y como dice aquí, Éxodo 19:24. Pero vamos más a Jeremías 31:31. Si no pudiéramos entender aquí que pues tenemos que leer el capítulo entero, entonces vamos a Jeremías 34. 31, por favor. Vamos a ver Jeremías, lo que nos dice. Dice Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y qué dice Corintios 31? Para que nos pongamos en contexto, el nuevo pacto. Y esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces Jeremías 31, ya aquí en el Viejo Testamento dice
Y es aquí que vienen días, dice Jeremías, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el pacto que estamos hablando aquí ahora en Corintios. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Subraye esto, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, eso lo explicamos ayer. La escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, lo explicamos ayer, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos. Pero usted puede también ir a Hechos 8, 7 al 13. Vamos a ir a Hechos 8 al 13. Porque tenemos que leer las cosas tal y como están. 8, 7 al 13 de Hechos. Vamos a ver qué encontramos. Dice 8, 7 al 13 de esta manera. Porque muchos de ellos, porque muchos que tenían espíritu inmundo salían de esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia de aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciendo por pasar por algún grande, por algún grande. A este oían eternamente todo del más pequeño del más grande diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque sus artes magia le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían atónitos. En Hechos 9:15, Jesús lo identifica consigo mismo en la última cena. En el Mateo 26:28, en Marcos 14:24 y en Lucas 22:20. Pero dice el verso 26 de aquí, de donde estamos leyendo el Corintio, dice, así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Dice el 26. Yo pedí que lo subrayaran. Al celebrar regularmente la cena del Señor, la comunidad cristiana proclama la obra de Cristo hasta que Él regrese. Cuando se celebra la cena del Señor, el partimiento del pan, por eso dice hacerlo en memoria de mí, la comunidad cristiana proclama la obra de Cristo hasta que Él regrese. Marcos 14:25. Marcos 14:25 encontramos la palabra que nos dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Lucas 22:30 encontramos Lucas 22:30 encontramos de la manera siguiente: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos jugando a las 12 tribus de Israel. Ahora bien, dice el 27 de esta manera, verso 27 de Corintios 11, primera. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire, aquí hay mucha
no sé si llamarle ignorancia, no sé cómo titular esto, pero debemos de discernir esta palabra. Cuando habla que cuando beba o coma indignamente, el contexto, cuando lo lee, indica alguna práctica indigna que profana el significado de la cena del Señor. No se refiere al examen del diario andar con Cristo por parte de la gente para determinar si son dignos o no, o de no participar en la comunión. Todos los días nosotros pecamos. Todos los días nosotros tenemos que pedir perdón al Señor. Vemos o veo personas que se abstienen por algo que pasó. Pero ¿a quién tenemos como abogado? ¿A quién tenemos que decirle lo que hemos hecho? Abrirle nuestro corazón al Señor. Y tenemos un abogado que es Cristo, que está ahí, pero tenemos también el Espíritu Santo que intercede. Participar en ella de manera digna es atribuir a la acción de Cristo todo su valor. Acudir confiando plenamente en su perdón, misericordia y poder para restaurar, fortalecer y sanar el pecador. Yo cometí una falta, o llamémoslo pecado, pero ¿a quién yo tengo? A mí me dejaron el Espíritu Santo, tengo a Jesús como intermediario. Entonces yo le abro mi corazón al Señor para que me perdone, pero claro, pero un arrepentimiento genuino. Y el Señor conoce mi corazón, el Señor conoce mi corazón, si tengo o no a Cristo, y el Señor me va a perdonar. Ahora, ¿qué quiere el otro? Que yo no participe en la cena, en la comunión con Cristo. Pero ya yo cometí el pecado, yo le pido perdón al Señor. Por eso dice, come indignamente. Ahora, si usted sabe que cometió un pecado, usted no pide perdón, usted no es nada, usted participa en la cena así, un indigno. ¿Nos entendemos? Porque yo cometí la falta. Y yo le pido perdón al Señor. Y participo en la cena del Señor. Porque ahora el Señor va a hacer Jesús va a hacer el trabajo. Yo no le pido que usted esté de acuerdo conmigo. Yo sí le pido que discierna esto, que estudie esto, que analice esto. El contexto indica alguna práctica indigna que profana el significado de la cena del Señor. Práctica indigna. Que yo sabiendo que hice la cosa mala vengo y me presento y ceno al Señor. Sin pedir perdón, sin hacer nada. Y no se refiere al examen del diario andar con Cristo por parte de la gente para determinar si son dignos o no de participar en la comunión. Participar en ella de manera digna es atribuir a la acción de Cristo todo su valor, porque Cristo está ahí intercediendo y porque yo puedo ir con él, ir al trono confiadamente. Acudir confiado plenamente en su perdón, en su misericordia y poder para restaurar y fortalecer y sanar al pecador. Ahora, por eso dice el 29, sin discernir correctamente el cuerpo. ¿Cómo dice el 29? Porque el que come y bebe indignamente, aquí está, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir. Yo no tendría que explicarle lo que es discernimiento, porque entiendo que usted lo sabe, ¿verdad? Sin discernir correctamente el cuerpo. Si el creyente hace caso omiso o no interpreta correctamente la obra redentora de Cristo y participa en la cena del Señor, traerá juicio sobre sí. Si usted y yo le hacemos caso omiso, sin discernir correctamente el cuerpo y no interpreta correctamente la obra redentora, lo que Cristo hizo por usted y por mí, ¿cuál es el papel de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos ganamos el perdón del Señor? Y participamos en la cena del Señor, entonces nos traerá juicio sobre sí.
Por eso tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Dice el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Enfermos y debilitados. Algunos creyentes de Corintio, al no acercarse dignamente para recibir el poder redentor de la cena del Señor, o al haber desconocido su importancia, tenían aflicciones y habían sufrido una muerte prematura. No se acercaban dignamente, hacían la cosa como quiera. ¿Para qué? Para recibir el poder regenerador. Porque usted y yo sabemos que hicimos una cosa mala. Hablemos con el Señor. Vamos a abrirle al Señor nuestro corazón y decirle, sí, estoy haciendo esto mal, ayúdame. Entonces ya usted no está haciendo indignamente, porque usted se está poniendo claro con el Señor. La cena del Señor puede prevenir las enfermedades o la muerte prematura. Vamos al Salmo 81. Salmo 81. Ya estamos terminando, ¿eh? Estamos hablando de la cena del Señor. Salmo 81. Salmo 81, por favor. Dice 81. Vamos a ver. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, clamad con júbilo. Vamos a ver, Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice 1:9 de Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues lo confieso, yo participo en la comunión, pero yo confesé. No lo hago indignamente, sino que me descubro delante de Dios, aunque Él conoce todo, pero me descubro delante de Dios. Reflexionar seriamente sobre nuestra vida, y es importante que entendamos esto. Reflexionar seriamente sobre nuestras vidas nos ayudará a evitar el castigo de Dios y participar sinceramente en la cena del Señor, que puede prevenir, vuelvo a repetir, la enfermedad o la muerte prematura, porque lo que le pasó aquí a los corintios era, ¿verdad?, que algunos creyentes de Corintios, al no acercarse dignamente para recibir el poder regenerador de la cena del Señor, o al haber desconocido su importancia, tenían aflicciones o habían sufrido una muerte repentina, prematura. Ahora bien, este pasaje que hemos leído aquí en Corintios 11, 23, 34, advierte contra una participación poco reflexiva. Poco reflexiva. Hay que reflexionar, hay que saber dónde estamos envueltos, en qué nos estamos manejando. Entonces este pasaje advierte contra una participación poco reflexiva en la cena del Señor, pero nos presenta a Dios vigilando inclemente al participante. Este mensaje indica, recuerda, Jesús ha cargado tus culpas y las mías. Así que vayamos humildemente donde Cristo, confesemos, adorémoslo
y amemos a Cristo. Tenemos que ser sinceros con Cristo. A Cristo no lo vamos a engañar, al Señor no lo vamos a engañar. Ahora, ya para terminar, la cena del Señor, la institución de la cena del Señor, ¿cuándo debemos de hacerla? Porque sería la pregunta. ¿Cuándo debemos de hacerla? Porque ya hemos explicado tantas cosas que ahora vamos a ver cuándo debemos hacerla. Vamos a Hechos 27. Hechos 26, 7. Hechos 26, 7. Entonces, y Hechos 26, 7. Pero antes de ir a Hechos 26, 7, yo voy a hacer una pregunta. Y la pregunta sería, oiga bien, oiga cuál es la pregunta. Hechos 2:42. La pregunta es esta. Los cristianos, los primeros cristianos, ¿verdad? Sabemos cómo recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, y Pedro hace un discurso y se bautizan 3,000 personas. Y dice Hechos 2:42 que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso hacían ellos. Pero eso debemos hacer nosotros, porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En cuál doctrina debe usted y yo perseverar? Me imagino que usted sabe que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perfecto. Y aquí, en Hechos 26, 7, encontramos esto que nos dice. Pablo viaja de Macedonia y Grecia. Viaja a Macedonia y a Grecia. Hechos 20, 6, 7, lo voy a leer desde el 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole vuestra acechanza por los judíos, como para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troa. Dice Pablo, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos en 5 días. Nos reunimos con ellos. Navegamos desde Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días. En 5 días se reúnen, pero se quedan 7. Vamos a analizar esto, a armar esto. ¿Por qué se quedan 7? Llegan en 5. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Ellos llegan el día 5. Y dice Pablo aquí en el 7 de Hechos 26, 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuándo partieron el pan? El primer día de la semana, el domingo. No lo partieron a fin de mes, no lo partieron último mes, al último año, cada año, sino que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, o sea que lo partían el primer día de la semana. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche.
el pan fue partido el primer día de la semana. Ellos hicieron la comunión en domingo, primer día de la semana. Y nosotros en Hechos 2:42 dice la palabra, claramente, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Como usted y yo perseveramos en la doctrina de los apóstoles, debemos de partir, comer del cuerpo del Señor, ¿verdad? Recordarlo en memoria de él, primer día de la semana. De no hacerlo así, entonces no estamos de acuerdo con la doctrina de los apóstoles, con lo que el Señor realmente establece. Pidámosles a Dios que nos ayude a entender su palabra y a entender la institución de su cena del Señor, de la comunión con Él, y que entendamos que le debemos obediencia. Cena del Señor, la conmemoración de Cristo que Él mismo nos dejó. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, camino al paraíso. Pidiéndole a Dios que nos ayude siempre a entender su palabra, que es lo más importante para nosotros. Queremos saludar a Eloy Moreno Ricalde, Mironi Díaz, Manuel Moringo Hernández, Deyanira Jiménez, el Blondi en el Bronx, Ramón Valerio, Víctor García, Sofía Rodríguez, Anaibé Alcántara, Isabel Méndez, Félix Díaz, Onassis Cabral, Rosane de León y Alex Canario. Señores, gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com. Que Dios le bendiga a todos y la paz de Dios esté con todos nosotros. Bye bye. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias.